Lo que no es esta obra. Al leer este largo ensayo sobre el infierno, no faltarán católicos de tendencias de un cristianismo liberal progresista que me acusen de creer en un Dios cruel y que califiquen mi pensamiento de un mero desarrollo de la escolástica tradicional, aplicándome aquello de parvus error in principio. Si partimos de la suma teológica como punto de inicio, al final llegamos a las leyes del infierno, o, dicho de otro modo, partiendo de la quinate, sin salirse de sus moldes, las leyes del infierno es una de las construcciones teológicas que se pueden realizar. Tampoco faltarán católicos del ala más tradicionalista que me acusarán de aplicar una mentalidad demasiado suave al esquema tomista. Me echarán en cara el mantener las mismas afirmaciones de Santo Tomás, pero con un desarrollo tanto en moral como en escatología que lo relee completamente. Para los tradicionalistas, solo un determinado tipo de relecturas son aceptables. Con los cristianos modernistas no es posible el diálogo, pues ellos mismos rechazan la construcción silogística, pasando a elaborar ellos concepciones más bien basadas en los sentimientos. Con los tradicionalistas sí que es posible el diálogo en el campo de la razón. Algunos de estos rígidos conservadores me acusarán de lo siguiente: no me importa proveerles ya de antemano con munición, no me importa al estructurar sus futuras acusaciones, aún con la obra inédita. Lo repito, me acusarán de lo siguiente: de ofrecer una nueva versión de la tesis de la opción fundamental, de afirmar que algunas personas siguen con vida y ya están condenadas, de afirmar que Dios no es omnipotente al decir que no puede salvar a algunos, de ofrecer un infierno demasiado ligero. ¿Qué puedo responder antes de que levanten su índice reprobador? Formulad la posición contraria a cada una de estas acusaciones, y yo la acepto de antemano. El pecado grave condena. Mientras hay vida, hay esperanza. Dios puede salvar a cualquiera. El infierno es terrible. Acepto todos estos polos opuestos porque tanto mis afirmaciones como sus contrarias son verdaderas con los matices adecuados. Y es por eso por lo que resulta tan fácil que, reforzando una sola afirmación, perdamos la visión del conjunto. No es que una afirmación no sea verdadera, no es que sea yo un relativista, sino que veo que la verdad del conjunto complementa, matiza, refuerza y suaviza otras verdades menores. La herejía se basa en una verdad menor, que ha perdido el equilibrio de la verdad mayor, que es la entera armonía de verdades. Véase la doctrina de la gracia en Lutero, o la sinodalidad en la herejía conciliarista, etc. Incluso en los herejes, las frases sueltas suelen ser verdaderas, pero la teología es una verdad sinfónica. Lo mismo pasa con el infierno. Cada afirmación escriturística se inscribe en una verdad que conforma una estructura armoniosa. El mismo coro de los padres de la Iglesia no es una entidad independiente, sino parte de esa continuidad. No conocéis el sabor árido del polvo. El suelo raspa, el vientre arde. Sobre tu vientre te moverás y polvo comerás. Génesis capítulo 3, versículo 14. Morir, dulce palabra. Me vanaglorié de haber logrado hacer morir al Mesías. Ahora, yo mismo desearía probar el licor de esa copa. No ambiciono imperios, solo la embriaguez de esa copa que nos hace perder la conciencia. Ese cáliz sería para mí el mayor de los tesoros. No me importaría ser crucificado
con tal de lograr el sueño eterno. Yo le di, irónicamente, lo que ahora tanto anhelo para mí, morir, lo único que no puedo hacer. He dado muerte, he repartido tanta muerte, mas yo estoy condenado a existir. Morir, 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 morir. Ese verbo se transforma en un martilleo que resuena en el eco de mi mente. Quise brillar como el sol. De acuerdo, pero esto es excesivo. La cabeza le dolía, todo su espíritu le dolía. La gran serpiente se revolvió, una y otra vez, sobre sí misma. Su cuerpo se deslizaba, formando un gran nudo que nunca llegaba a apretarse. De repente, se abalanzó hacia afuera. Aquello era como una profunda madriguera, estrecha y oscura. La colosal anaconda se dirigió hacia las más poderosas serpientes. Detrás de ellas se situaban, jerárquicamente, los tronos y dominaciones que dependían de ellas. Más lejos, hasta perderse en la lejanía, brillaban con su luz oscura los distintos niveles de demonios. Este mundo infernal se asemejaba a una galaxia con miles de millones de puntos, con estrellas oscuras más imponentes en la parte central. No era frecuente que el diablo se dirigiera a todos sus súbditos. Era parco en el número de sus intervenciones, en parte porque quería hacer caras sus palabras, en parte porque a menudo estaba suficientemente desmoralizado como para intentar enardecer a sus seguidores. Los ojos de Belcebú miraron hasta el horizonte. Sus súbditos. Bien sabía que muchos no se consideraban tales. Tenía adoradores, sí, pero había quienes se reían de él, y eso sin contar con que, meses antes, 2 facciones se habían rebelado contra su autoridad, y que se sumaban a los otros 4 grupos disidentes que ya existían desde hacía siglos. Todos estos grupos rebeldes contaban con menos del 4% de los 6 millones de demonios existentes. A los amotinados había que aislarlos. Sumarse a ellos implicaba cortar todo contacto con el grueso de las filas demoníacas. Con el pasar de los siglos, no pocos de esos sublevados retornaban. En unas épocas había más defecciones, en otras menos. Ellos estaban divididos. Unos consideraban que la sociedad demoníaca debería ser de una manera, otros de otra manera, y entre ellos se ponían de acuerdo. Belial, con su tamaño gigante, con su aspecto pesado y abotargado, comenzó a hablar. Sin Dios no se entiende el infierno, eso hemos escuchado siempre. Es un error. Y nosotros, los que nos hemos consagrado, con no pocos sacrificios, sonrió, a cultivar la verdadera ciencia, sabemos que Dios está sobredimensionado. Hay un Dios del cielo y un Dios del infierno. Hay un rey de las alturas y un rey de los abismos. Si Él es Señor de los que llama bienaventurados, siervos, yo soy Señor de los libres. Un poderoso trono exclamó: Si hay un creador de los ángeles, también hay un creador de los demonios. Gloria a ti, portador de la luz. El diablo no hizo ningún comentario, se sonrió. Tras las aclamaciones prosiguió: Hay una Trinidad en eso que, llenos de soberbia, llaman los cielos. Pues bien, también aquí hay una Trinidad. La Trinidad del infierno soy yo. En mí está la procesión infernal. Yo estaba al principio del Evo, y mi ser forjó el conocimiento del mal. Y de ese entendimiento se alzó, poderoso, el odio. Mal, mal, eso que llaman mal, no es otra cosa que la verdad. Eso que llaman odio, no es otra cosa que la lógica y natural aversión a la opresión del Creador. Yo soy la Trinidad de este mundo, 3 características en una sola persona. Aquí tenéis lo que ellos tienen allí, no os falta nada, aunque ellos hayan creado el mito
de que en esa otra región reina una felicidad indescriptible. ¡Ja! Felicidad indescriptible. Fantasías, cuentos de hadas. Lo que algunos de vosotros creen que es Dios es un mito. Lo vimos en el juicio final como una mera manifestación de poder, no cara a cara. Nos dijeron que esos velos eran necesarios. Ellos lo dijeron. Claro que eran necesarios, para no ver sus limitaciones. Él es tan solo un espíritu. Yo también lo soy. Él tiene poder. Yo también. Él es bueno. Sí que lo es de acuerdo a su escala de valores. En nuestra escala de valores, nosotros somos los buenos. O, mejor dicho, reconocemos que no somos buenos, pero ellos son peores. ¿Que nosotros odiamos? En su escala de valores, el amor a la libertad es odio. Pues, si lo quieren llamar así, no hay problema. Sí, odiemos como seres libres, antes que someternos como corderos. ¿Sufrimos? Sí. ¿Pero creéis que ellos no sufren detrás de su hipócrita máscara de beatitud? Un ángel rebelde pidió permiso para hacer una pregunta. Se notaba que era un pobre desgraciado, que tenía en la más alta consideración a Satanás. Habla. Majestad, sabéis que os adoro con toda sinceridad, pero hay una duda que me corroe. Entonces, ¿por qué fue la voluntad del innombrable la que se llevó a cabo en el juicio final? ¿Por qué su sentencia se cumplió y fuimos separados de los otros? Durante el mismo juicio, la voluntad del que se sentaba en el trono se cumplía. No importaba que nos resistiésemos, era inútil. Tenía todo el poder. Tú lo has dicho, le contestó. Fue una mera cuestión de poder. Él tiene una escala de valores, nosotros otra. En ese juicio no nos demostró nada. Todo se redujo a una mera imposición de su potencia y fuerza. Sí, al final, esa es la razón última. Tenemos todo el derecho a resistirnos. Otro demonio quiso hacer otra pregunta. Pero, ¿realmente el innombrable es tan poderoso? ¿Has sondeado a Dios?, le contestó Satán. ¿Has visto sus límites? Se oculta tras velos. Si su fuerza fuera tan grande, no dudes de que nos hubiera destruido. Es un ser lleno de odio detrás de su máscara de bondad. El mito de su omnipotencia, como ese cuento de viejas de la felicidad suprema, es lo que hace sufrir a tantos de vosotros. La razón de vuestros sufrimientos está en que vuestros propios pensamientos os torturan. Vaciaos de esa idea. Es una mera idea la que os aplasta. El mero recuerdo de Dios es el último tormento con el que nos maldice. La liberación es vuestra tarea. No dejéis que os persiga incluso aquí. Con todos sus defectos, esta es nuestra tierra prometida. El paraíso es una fantasía. Su cielo es simplemente el infierno superior. Hay un infierno de siervos, el de allí, y hay un infierno de demonios libres, el de aquí. Por mí se puede marchar el que quiera, no seré yo el que le retenga. El demonio que antes había preguntado tenía cierta inquietud por hacer otra pregunta. Pero ¿es él el que nos mantiene en el ser? ¿O hay otra posibilidad? Satán, sin inmutarse, respondió: Bien sabéis, todos, cómo los distintos razonamientos lógicos nos conducen a una conclusión. Él nos mantiene en la existencia. Ahora bien, ¿y si el mantenimiento de las existencias de los entes siguiera mecanismos que no son desconocidos? ¿Y si existieran lógicas paralelas cuyas leyes no conocemos? Sé muy bien que todos estamos convencidos de que Él nos creó, pero no podemos dejar de evaluar la posibilidad de que ese ser, con su poder, nos insertara esa idea parásita en nuestro intelecto. El universo de los espíritus puede ser mucho más complejo de lo que creemos. Satán miró abajo, sobre la faz de una llanura terrosa, carente de toda vegetación. Había poco más de 4 millones de seres humanos condenados. Estaban todos de pie,
mirando hacia lo alto, hacia el inmenso ser espiritual que se manifestaba como un descomunal dragón serpiente, de vivísimo color amarillo, con estrías negras, que no dejaba de enroscarse una y otra vez sobre sí misma. Los ojos de pupilas verticales, ojos de color amarillo, que tenían la intensidad de 2 gemas, miraron a un ser humano situado en una especie de estrado de honor, un joven de pelo oscuro y barba, vestido con una túnica larga. Ese joven estaba situado entre una treintena de sujetos, pero él estaba en el centro. Belcebú exclamó con orgullo: «Aquí está nuestro querido Judas Iscariote. ¿Quieres añadir algo?». Judas se echó a llorar. Se acuclilló y ocultó su rostro entre las manos. El llanto, que había sido silencioso, se tornó en sollozos audibles. «Vaya, hoy estás un poco bajo de ánimo, y eso que te veo muy bien acompañado. 4 papas y varios obispos. En fin, otro día será». Y dirigiendo de nuevo su mirada a todos los presentes, en general añadió: «Bueno, os van a hablar mis 2 adláteres. Vamos a iniciar una campaña contra el grupo de los seguidores de Ranstráfagar. Enviaremos a nuestros mejores eruditos, seguidos de los mejores negociadores. Vamos a emprender una batalla en toda regla. No esperamos que esa región angélica disidente regrese a nuestro trono, por lo menos no a corto plazo, pero sí que estamos seguros de arañar unos cuantos miles de los que ya están descontentos con el guía que erróneamente han seguido». Un coro de elogios, ya preparado de antemano, siguió de un numeroso grupo de espíritus cuya voz era bellísima. Satán hundió su cabeza entre sus anillos. Siguió presente, pero se había retirado a las profundidades de sus propios pensamientos. El primer príncipe demoníaco comenzó su discurso. Aquella reunión todavía se prolongaría media hora más. Iba a haber guerra, una guerra de intelectos. Había que explicar a los presentes las que iban a ser las armas, los argumentos de esa campaña. La lucha iba a ser laboriosa. Lo primero era intentar restablecer los vínculos de comunicación quebrantados con esa región disidente. No se trataba de una región física, sino de individuos. Había que repartirse los cometidos, había que hablar a todos y a cada uno de esos rebeldes. Para no agolparse era necesaria la coordinación. Esos amotinados habían conformado una nueva obediencia y una nueva jerarquía, pero bien sabían los príncipes del dragón que los disidentes no estaban contentos. Resultaba más agradable estar con todos los demonios que no segregarse en un círculo más reducido. En el reino infernal siempre había existido una fuerza centrífuga a causa de la soberbia de los sujetos, la cual llevaba a la rebeldía. Pero también se mantenía con vigor una fuerza centrípeta, pues nadie quería aislarse. Hasta ahora Satanás había dado órdenes estrictas de cortar todo trato con los rebeldes, lo cual se obedecía por miedo a ser incluido en ese aislamiento. Pero ahora esas comunicaciones se iban a restablecer. Iba a ser un ataque en toda regla. También entre los espíritus malignos existía una historia de guerras civiles y de fortalezas individuales que se resistían a humillarse ante el trono del maligno. Hacerlo significaba admitir la reintegración bajo las condiciones del vencedor. Uno de los generales de Belcebú iba a dar consignas concretas, pero antes una soflama. «Demonios, si queréis brillar como el sol, debéis arder como él». Las guerras entre réprobos resucitados. Siempre he dicho que en el infierno todo sufrimiento de las almas es espiritual. Ahora bien, ¿y después de la resurrección universal? Ya he dicho que entonces 2 personas podrán tener una reyerta, podrán morderse, arañarse o golpearse. Cualquier mutilación no puede ser permanente, todo se puede regenerar. De lo contrario, el infierno tendría a la mayoría de sus habitantes no solo sin manos o tuertos, sino incluso sin las 2 manos, las 2 piernas o los 2 ojos. Y eso no puede ser.
No es posible que Dios permita que la mayoría de los humanos acaben ciegos y sin poder moverse toda la eternidad. Así que todo daño corporal puede regenerarse. Probablemente se regeneran con lentitud, pues es clara la tendencia de la providencia divina a que todo se haga según la naturaleza, de acuerdo a las causas segundas. La idea de perfecta regeneración del cuerpo resucitado la veo como inevitable. Pero esto nos lleva a otra cuestión. ¿Son posibles guerras? ¿Es posible que haya grandes enfrentamientos armados entre réprobos resucitados? Las guerras entre demonios son intelectuales, pero los resucitados tienen cuerpo. Dado que estoy seguro de que la divina providencia actúa para que no haya mutilaciones en las reyertas entre dos individuos, o para que éstas sean muy inusuales y solo por un tiempo, con mucha más razón, eso es válido para la guerra. Si Dios no actuara, el infierno sería una guerra continua. No se puede excluir que haya alguna batalla, para que los hombres vean a dónde lleva su sinrazón, y que ellos, dotados de libre albedrío, se autolimiten. Pero aun existiendo la regeneración de los cuerpos resucitados, no parece razonable que la guerra sea algo habitual, sino extraordinariamente inusual. Acerca de la cuestión de si esa guerra se libraría con armas simples, digamos, de tipo medieval, o con armas más desarrolladas, con explosivos, etc., nada se puede decir con seguridad. Es razonable que Dios no nos haya dicho ni una palabra acerca de esto, porque cada aspecto que nos hubiera revelado habría abierto la puerta a decenas de preguntas, y así sucesivamente. El hambre por saber más y el afán desatado por especular no habría tenido fin. Yo mismo he dudado si escribir estas líneas, pues el mero hecho de plantearlo parece un acto de frivolidad. A algunos les parecerá que la mera pregunta sea indigna de un teólogo. Pero aquí me he propuesto reflexionar acerca del infierno en sus grandes líneas maestras y en sus pequeños detalles. Recapitulando todo lo anterior, la respuesta es que no lo sabemos, pero que parece razonable pensar que si las hay, sean un hecho totalmente inusual, y precisamente porque esos cuerpos deben regenerarse. Las guerras con explosivos y armas modernas son algo totalmente descartado. Un cuerpo resucitado, por despedazado que fuese por otros réprobos, se regeneraría, de eso no hay duda. Pero es lógico pensar que lo mismo que un padre quita un cuchillo afilado a sus hijos para que no se hagan daño, el Padre Celestial no permita que determinados medios estén en manos de sus hijos rebeldes. Pienso que Dios interviene con sus leyes para que los daños al cuerpo resucitado no pasen de cierta medida.